están? Vamos a empezar con el tema 1 del curso Pensar y Gestionar la Extensión Universitaria. En el tema 1 vamos a trabajar lo que es la introducción al concepto de extensión universitaria, la historia de la extensión en las universidades de Europa y América Latina. Vamos a ver las dimensiones conceptuales de la extensión. Antes de empezar en sí con el tema, quería comentarles el tema de la acreditación del curso, el certificado que van a obtener una vez que completen las actividades sugeridas, que son obligatorias, no son sugeridas, son obligatorias. Para obtener el certificado de aprobación van a tener que ver de cada tema del programa. Hay una serie de videos con la clase y después tienen videos que complementan lo visto en clase que deben visualizar y deben realizar una tarea en dos foros de debate. Estos dos foros tienen una fecha límite de presentación de la actividad, por eso es importante tenerla en cuenta. Y si no, tienen la opción de optar por un certificado de aprobación, en el cual, aparte de ver los videos de cada tema, lo que van a tener que hacer es escribir un ensayo breve que se entrega al final del curso. Entonces tienen dos opciones para organizarse según el tiempo que dispongan. Entonces, quizás si están con más tiempo y ya quieren como una retroalimentación en el desarrollo del curso, pueden participar en los foros de debate y optar por el certificado de aprobación. Y si quizás están un poco más ajustados con los tiempos, entonces ustedes eligen los horarios en que van a ver los videos y luego en sus tiempos libres van redactando el ensayo breve, que van a tener las instrucciones de cómo realizarlo en la plataforma, y ese lo presentan al final del curso. Aunque si tienen alguna duda pueden plantearla en el foro de consultas o escribirme a mi mail, no hay ningún problema. De los recursos que van a encontrar en la plataforma van a ver videos de las clases, después tienen videos con ejemplos de cuestiones particulares que vamos a trabajar sobre extensión universitaria. Por ejemplo, van a ver videos de especialistas en el tema o quizás de experiencias de extensión en distintas universidades de la Argentina. Ustedes quizás ahí me digan, o cuando empiecen a ver los materiales me digan, ¿por qué no hay ningún material de la UNSA? Algo específicamente que se está haciendo en la UNSA. La verdad es que no encontré un material que sea acorde que sea de la universidad para poder compartirlo en el curso, por el hecho de que a veces es importante interrelacionar los que son los contenidos, y quizás yo con materiales de otras universidades que sí puedo disponer de, por ejemplo, de una presentación en algún congreso, puedo disponer de un proyecto en sí, puedo como jugar con ese tipo de recursos para que ustedes tengan una actividad que sea mucho más rica a la hora de que ustedes aprendan e incorporen lo que es el tema de la extensión universitaria. Por eso es que no incluyo material de la UNSA. Si bien he encontrado, por ejemplo, proyectos de extensión, pero son del tema de salud y quizás no los van a comprender bien porque no es su área, obviamente. Después tienen una carpeta al final de cada tema con la bibliografía, que yo se las menciono, por ejemplo, cuando termino de dar cada clase, pero ahí tienen cargados los archivos en formato PDF con la bibliografía sugerida para cada tema, donde ustedes pueden ampliar, si les interesa, aquello que vemos en las clases. Bueno, empecemos. ¿Qué es la extensión universitaria? La Red de Extensión Universitaria del Consejo Interuniversitario Nacional, en su Plan Estratégico de 2012 a 2015, presentó la siguiente definición. Es un espacio de cooperación entre la universidad y otros actores de la sociedad de la que es parte. Debe contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y está vinculado a la finalidad
social de la educación superior, la democratización social, la justicia social y el derecho a la educación universal. Esta extensión se va a ver materializada en acciones concretas cuando se vincula con distintas organizaciones sociales, organizaciones gubernamentales, pueden ser gobiernos locales, por ejemplo, o alguna secretaría de gobierno, por ejemplo, y otras instituciones de la comunidad. Que la universidad realice extensión universitaria implica un vínculo, por ejemplo, con, con sindicatos, con comedores, con ONGs, con distintos actores. Y bueno, esto se hace desde una perspectiva preferentemente e interdisciplinaria para enriquecer el enfoque para dar solución a una problemática en particular. Las acciones de extensión deberán desarrollarse desde un enfoque interactivo y dialógico. Así continúa la definición que le estoy comentando. Entre los conocimientos científicos y los saberes, conocimientos y necesidades de la comunidad que participa. Esto de enfoque interactivo y dialógico quiere decir que hay una interacción de doble vía a través de los conocimientos o los saberes que tiene la comunidad y los saberes que ostenta la universidad. La forma en que la universidad realiza la extensión universitaria debe hacerse teniendo en cuenta el diálogo entre estos dos actores. No es simplemente que la universidad va y ofrece una receta mágica para tratar de solucionar alguna problemática social, sino que se debe trabajar de forma consensuada entre la universidad y los miembros locales para arribar a una solución, porque si no tampoco los destinatarios del proyecto van a apropiarse del mismo y lo van a hacer suyo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí en este curso la mayoría de los inscriptos son docentes. Si ustedes tienen alguna problemática en su cátedra, por ejemplo, que hay muchos chicos que abandonan o hay una alta tasa de desaprobación, yo podría ir y decirles, no, acá el problema que ustedes tienen es que, no sé, son muy pocas las clases que dan. Habría que dar más clases y con eso los chicos van a aprender mejor y van a aprobar. Y bueno, y ustedes me pueden decir, no, pero si yo no conozco el contexto, no sé cuántos chicos son, no sé cómo está conformada la cátedra, no sé cuáles son los contenidos, entonces alguien de afuera no puede venir simplemente a decirle la receta mágica es esta, lo que vamos a hacer es esto. ¿Quién mejor que los miembros de la comunidad para darnos una perspectiva de otras cuestiones que la universidad con su conocimiento técnico no puede darse cuenta porque no tiene una claridad, digamos, en lo que es el manejo de los distintos actores, cuáles son las perspectivas, qué opiniones, qué cuestiones se están dando dentro de ese ámbito, que la universidad, como es ajena al mismo, no los conoce. Entonces, así como yo les daba el ejemplo de que yo les podría dar una sugerencia para mejorar algún problema de la cátedra, obviamente que eso no tendría mucho sentido porque yo no conozco específicamente el contexto. Entonces, por eso es importante que haya un enfoque interactivo y dialógico cuando se da la extensión universitaria. A su vez, la extensión universitaria contribuye a la generación y articulación de nuevos conocimientos y nuevas prácticas sociales. Porque una vez que la universidad va al territorio, va a entender de mejor manera las problemáticas sociales y puede incorporar esos saberes que se lleva a través de la práctica, los lleva de nuevo a las aulas y los puede interpretar de otra manera, pueden hacer otros proyectos de extensión, pensar otras formas de enseñar algún tema en particular. A su vez, la extensión universitaria integra las funciones de docencia e investigación. Y por último, la extensión universitaria debe contribuir a la definición de agenda de investigación
y reflejarse en las prácticas curriculares. ¿Qué quiere decir esto de reflejarse en las prácticas curriculares? Que esté dentro del plan de estudio de las carreras, que no sea algo forzado ni que sea solamente una tarea de voluntariado que se hace los sábados, sino que esté, que dentro de cada carrera haya un espacio para la extensión. Pasemos a lo que es la historia de la extensión. Se puede mencionar como antecedente en Inglaterra en 1870 se hablaba de extender el saber que se genera en la universidad al pueblo trabajador. En ese tiempo los trabajadores demandaban otro tipo de conocimientos más acordes a sus capacidades y habilidades que requería el avance industrial. Por ello, a través de la Cámara de los Lores le piden a la universidad que les pueda brindar esos saberes. Entonces, el profesor Stuart de la Universidad de Cambridge prepara los primeros cursos para satisfacer esta necesidad y nace así lo que se llamó University Extension, que sería extensión universitaria. Estos cursos fueron bastante exitosos, por lo que esta iniciativa se replicó en otras universidades, por ejemplo en la Universidad de Oxford con las lecturas de extensión del reverendo Arthur Johnson y en otras universidades también. A lo largo del continente europeo también se fueron replicando otras iniciativas de extensión en distintos países y teniendo en cuenta algunos matices particulares. En Francia la extensión tenía que ver con las grandes conferencias y las actividades culturales. También algo importante es que en Francia se desarrollaron las universidades populares que aparecen en el contexto del caso Dreyfus, década de 1890. El caso Dreyfus es un caso donde se observa la postura antisemita del gobierno por el hecho de que se acusa a un capitán que formaba parte del ejército francés, de que le había dado unos documentos secretos al gobierno alemán. Y esto era porque en realidad era una cuestión de que el capitán era judío, y después se demostró que él era inocente, pero lo mismo el gobierno no se retractó, entonces en ese momento como que hubo una desilusión de la sociedad en cuanto a al trato que se le dio al caso. Por eso, frente a la irracionalidad y las ideas antisemitas de autoridades y población, numerosos intelectuales y filósofos, con el apoyo de algunos políticos y sindicalistas, con la bandera de los principios republicanos, surgen las universidades populares, ofreciendo una respuesta humanista, laica y republicana para todos los sectores sociales. De hecho, había algunos maestros que ofrecían charlas gratuitas sobre temas humanistas a fin de luchar contra la propagación del antisemitismo en Francia. Después, al igual que ocurrió en Inglaterra, que un poco fue desapareciendo en Inglaterra no, sino que fue desapareciendo un poco lo que son las actividades de extensión. Esto ocurrió en alrededor de 30 años después de su surgimiento. En España, el auge de la extensión universitaria se produjo entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, especialmente en las universidades de Oviedo, Zaragoza, Sevilla y Barcelona. Luego siguió un mismo camino de declive. En Estados Unidos se puede hablar como un aspecto importante el Acta de Morrill en el año 1862, la que promueve expropiar grandes extensiones de tierras de distintos estados de ese país para la creación de instituciones educativas. Estas instituciones educativas se convirtieron posteriormente en grandes universidades públicas y privadas que son muy importantes en la actualidad. Por ejemplo, de la parte privada se pueden mencionar al MIT, al Massachusetts Institute of
Technology. A su vez, hay otra acta, el acta de Acht de 1887, que concede los recursos necesarios para las investigaciones aplicadas y las acciones experimentales dentro de estas tierras que fueron expropiadas y destinadas para grandes centros educativos. ¿Por qué? Porque había una parte de esas tierras que se destinaban a la investigación para mejorar las técnicas de cultivo. Estas grandes universidades que se formaron tienen como misión brindar servicios y tener en cuenta lo que es difundir los conocimientos de la agricultura, la industria, y también se enseñaban cuestiones vinculadas a lo que eran la enseñanza militar. Con respecto a América Latina, un hito importante es la creación de la Universidad Nacional de La Plata en 1905. Joaquín B. González, que fue su primer presidente, entiéndalo como rector, incorpora la extensión dentro del estatuto, con la misma jerarquía que la investigación y la docencia. ¿Por qué? Porque en el ámbito internacional las acciones de extensión eran voluntarias, dependían del interés de cada profesor o miembro de la comunidad universitaria. Mientras que lo que hace Joaquín B. González es otorgarle un carácter de legalidad y de institucionalidad y también de permanencia. Existe una estrecha relación entre la universidad y otras instituciones universitarias españolas que realizaban extensión, como la Universidad de Oviedo. En esta imagen se puede ver el rectorado de la universidad, el edificio de presidencia de la universidad, y al frente se encuentra la estatua de Joaquín B. González. La Universidad Nacional de La Plata abría sus puertas los sábados para que el público en general asista a clases con profesores universitarios sin necesidad de tener una formación especial, simplemente la voluntad de asistir a esas clases. Otro aspecto importante dentro de la historia de la extensión, particularmente en América Latina, es el movimiento reformista del año 1918, que se produjo en la Universidad Nacional de Córdoba. Este ha difundido la extensión por toda América Latina. Les voy a dejar dos videos para que vean vinculados con este tema, para que puedan ampliar sus conocimientos sobre el tema de la reforma. Postulaba el desarrollo de la función social y la difusión cultural como actividades propias de las universidades latinoamericanas. El lema era vincular la universidad al pueblo, que era uno de los postulados de la reforma, que debía inspirar la tarea llamada extramuros o de extensión universitaria. De esta manera, el estudiante tendría la oportunidad de familiarizarse con los problemas del medio, de entrar en contacto con el pueblo y de devolver a en servicios parte del beneficio que era pertenecer a una minoría privilegiada que accedía a la educación superior. En el primer gobierno de Perón se modificó en 1947 la ley universitaria, emitiéndose la ley 13.031, en la que aparece por primera vez la extensión dentro de un texto normativo. Entonces aquí está el artículo 99 de dicha ley, donde se menciona que podrán dictar circunstancialmente cursos libres, parciales o complementos y paralelos, conferencias o lecciones sobre cualquier disciplina científica, previa autorización de la facultad respectiva y de acuerdo con su reglamento. Los que pueden dictar los cursos van a ser profesores universitarios, diplomados, los diplomados universitarios nacionales o extranjeros o personas de reconocida competencia. La enseñanza libre, sistemática y regular les corresponde a los docentes autorizados y a los venia docendi. Los venia docendi son graduados de universidades nacionales
que ya llevan más de 10 años de graduados y pueden empezar a dar clases en la universidad, y esto les sirve como antecedente si ellos después se querían presentar a un concurso, pero tenían que tener como una importante trayectoria, tienen que destacarse en su ámbito profesional para que puedan acceder a ser un venia docente. Las facultades organizarán cursos populares de extensión universitaria a cargo de profesores y alumnos. En el segundo gobierno de Perón se dictó la Ley Orgánica de Universidades número 14.297 del año 1954. En el artículo 1 se puede mencionar cuestiones vinculadas a la extensión universitaria. Las universidades argentinas cumplirán su misión con un sentido eminentemente humanista y de solidaridad social, a cuyo efecto tendrán los siguientes objetivos. Por ejemplo, en el inciso 2 se habla de la integral formación humana de sus docentes y estudiantes con preferencia a toda especialización técnica e inculcándoles la noción de la responsabilidad social y la conciencia de que han de servir al pueblo. En el inciso 8 se habla de insertarse por los problemas nacionales. En el inciso 9, prestar a los organismos de gobierno el asesoramiento que les fuere requerido. Ustedes vean acá un vínculo con el gobierno. En el inciso 10 habla de instituir cursos de extensión universitaria y favorecer toda forma de difusión de la cultura. En un principio, más allá de los cursos, de algunos cursos en particular destinados a la población, la extensión tenía que ver con la difusión cultural. En el inciso 11 se habla de organizar sus servicios asistenciales. En el artículo 25 se habla de las atribuciones del Consejo Directivo. Y dentro de ellas se habla de organizar las actividades de extensión universitaria atinentes a cada facultad. Siguiendo con la misma ley, en el artículo 61, el Consejo Nacional Universitario tiene actividades relacionadas con lo que es reglamentar y aconsejar lo concerniente a la extensión universitaria de cada institución. Ahora, con respecto a la Revolución Libertadora. A partir de 1955 se modifica lo que es el papel de las universidades y desaparece en los textos normativos la definición de la extensión universitaria como la misión de las universidades. En 1956 la Universidad de Buenos Aires crea el Departamento de Extensión Universitaria. La Universidad Nacional de Córdoba incluye el eje de extensión en sus estatutos y en 1958 la UBA organiza las Jornadas Nacionales de Extensión Universitaria. Con respecto al gobierno de facto de Onganía. El texto de la ley dictada en 1967, por el cual se modifica la ley universitaria, retoma la modalidad de incluir la extensión universitaria en la norma. Entonces, en el artículo 4 se habla de la acción de las universidades deberá realizarse con auténtico sentido social al servicio de los intereses fundamentales de la nación. Para ello se buscará inspiración permanente en los principios esenciales de nuestra tradición cultural y espiritual, fortaleciendo el respeto por la dignidad de la persona y sus derechos, contribuyendo al afianzamiento del espíritu cívico y de conciencia nacional y atendiendo a las necesidades generales y regionales del país en estrecha vinculación con la realidad de su medio. Noten acá cuando se habla de la vinculación con el medio. En el artículo 6 se habla de que las universidades tienen algunas atribuciones y dentro de ellas se menciona lo que es formular y desarrollar planes de investigación, educación, enseñanza y extensión. En el artículo 79 se menciona que la enseñanza procurará la participación efectiva de profesores y alumnos en el proceso educativo.
Las actividades comunitarias, artísticas, deportivas, culturales y recreativas deberán organizarse como complemento indispensable de la enseñanza. Aquí se entiende entonces la extensión como actividades comunitarias, artísticas, deportivas, culturales y recreativas. Durante el proceso de reorganización nacional, lo que ocurre particularmente es que las universidades pierden su autonomía, hay una restricción al ejercicio de actividades académicas de investigación, docencia y extensión, hay un importante control sobre este tipo de actividades. Entonces todo el desarrollo que se venía gestando desde décadas anteriores en tema de la extensión durante este gobierno de facto desapareció. Entonces hubo un distanciamiento de las necesidades de la sociedad. No lo tuvo en cuenta en esa etapa, no lo tuvieron en cuenta en esa etapa las universidades nacionales, por el hecho de su restricción a las libertades en ese momento. En la ley de 1980, la ley 22.207, vuelve a aparecer el concepto de extensión universitaria, que se parece a la ley de 1967. En el artículo 3 se habla de que para cumplir sus fines las universidades deberán estudiar los problemas de la comunidad a la que pertenecen y proponer soluciones, así también atender a los requerimientos que sobre el particular le formulen los organismos correspondientes al gobierno nacional, provincial o comunal. En el artículo 6 se habla de que las universidades nacionales tendrán las siguientes atribuciones: formular y desarrollar planes de investigación, enseñanza y extensión universitaria. En 1985 se crea el Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos leído lo que era la definición de extensión teniendo en cuenta el Consejo Interuniversitario? Bueno, ahora sabemos que se creó en 1985 y que nuclea las universidades nacionales que voluntariamente se adhirieron a él, y es un organismo coordinador de las políticas universitarias. La máxima autoridad del CIN, que es la sigla de este organismo, es el plenario de rectores, y una de las comisiones que está desde su creación es la Comisión de Extensión. En cuanto a la década del 90, en 1955 se puede mencionar la creación o una normativa importante que es la Ley de Educación Superior número 24.521. En el artículo 28, en el inciso E, define las funciones básicas referidas a lo que es el tema de extensión. Entonces, es extender su acción y sus servicios a la comunidad, con el fin de contribuir a su desarrollo y transformación, estudiando en particular los problemas nacionales y regionales y prestando asistencia científica y técnica al Estado y a la comunidad. En 1955, el Consejo Interuniversitario Nacional solicita al Ministerio de Cultura y Educación que incorpore la finalidad de extensión universitaria en el proyecto de presupuesto del año siguiente. Y en 1997 vuelve a reforzar las solicitudes y agrega el siguiente concepto de extensión: que la extensión es un proceso de comunicación entre la universidad y la sociedad, basado en el conocimiento científico, tecnológico, cultural, artístico, humanístico, acumulado en la institución y en su capacidad de formulación educativa, con plena conciencia de su función social. Noten que aquí ya se habla de un proceso de comunicación, que a veces en lo que habíamos visto anteriormente en distintas leyes o en distintos momentos se hablaba de dar algunos cursos o de extender el saber al pueblo simplemente. En este caso ya estamos hablando del proceso de comunicación. Ahora, con respecto a las convocatorias de proyectos de extensión,
Hasta el año 2002 había solo 5 universidades que contaban con ellas, pero no estaban institucionalizadas, no había procesos de evaluación concretos y la mayoría de ellas tenían que ver con la vinculación tecnológica, de ofrecer algún tipo de conocimiento a una institución en particular o, por ejemplo, desarrollar algún tipo de tecnología. Estas universidades eran la de Entre Ríos, la de La Plata, San Juan, y del Comahue y del Litoral. Siguiendo con el tema de las convocatorias de proyectos de extensión, en 2009 se lanzó una nueva convocatoria de proyectos a nivel nacional orientados a los módulos social, socioproductivo, cultural e integración regional. Aquí lo que se buscaba era la integración de funciones, o sea, la docencia, la investigación y la extensión. Además, se agrega como requisito que una vez finalizado el proyecto, se identifiquen nuevas líneas de investigación, nuevas propuestas de extensión, manifiesten la relación del proyecto con alguna cátedra o si el mismo es capaz de promover la innovación curricular. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que el proyecto termina, no es que simplemente decimos, bueno, ya está, no tiene nada, si quiero hacer otro proyecto, lo emprendo, no hay ningún problema, sino que es realizar un trabajo, pensar un poco, reflexionar sobre qué es lo que generó este proyecto en sí para la universidad, para los aprendizajes, si se puede buscar alguna manera de incorporar esta práctica en las materias o una vez que estuvo finalizado el proyecto se detectó que había una problemática que es importante indagar a través de algún tipo de proyecto de investigación o este proyecto de extensión permite darnos cuenta que quizás se podría trabajar con otra problemática y así hacer otro proyecto de extensión. Entonces no es simplemente que se termina con el proyecto y listo, sino seguir trabajando con el mismo, ver cuáles son las ideas nuevas que genera. Entonces, actualmente las convocatorias de proyectos de extensión son impulsadas por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y buscan solucionar distintos problemas sociales, socioproductivos, culturales, de integración regional, nacional y latinoamericana, mecanismos asociativos nacionales y/o internacionales. ¿Cuáles son las características de estas convocatorias de proyectos? Se tiene que desarrollar la función de extensión, tiene que ser pertinente. A veces sucede que hay proyectos de extensión que se formulan, pero son están equivocados en su diseño por el hecho de que en realidad lo que se quiere hacer es una investigación y no se quiere hacer una concreta vinculación con el medio, sino que decir, bueno, yo me gustaría relevar, por ejemplo, los datos sobre una comunidad en cuanto a, bueno, yo que soy economista podría dar el ejemplo de que me interesa saber, por ejemplo, las necesidades básicas insatisfechas de esa comunidad. Pero yo no les dejo nada, yo voy, les pregunto, quizás le hago una encuesta, después obtengo los datos, hago las estadísticas y punto, pero eso no tiene que ver con la extensión, eso es una investigación. Ahora, si yo relevaría esos datos y después trataría de hacer algo con esa información, volcarla nuevamente a la comunidad, tratar a partir de esa encuesta, por ejemplo, de hacer un diagnóstico y de ahí pensar alguna intervención que puede transformar la comunidad, ahí sí sería extensión, si no, no. Entonces, lo que sí se ve, lo que se trata de evaluar en las convocatorias es que haya pertinencia, que no se confunda extensión con otro tipo de función de la universidad. Tiene que haber una mirada integral, se debe tener en cuenta las dimensiones social, socioproductivas, cultural y de integración regional y líneas temáticas determinadas. La integración de funciones, que se pueda ver que está la investigación, está la docencia y también está la extensión. La coherencia interna del proyecto, que se entienda, o sea, que
que cada una de las etapas del proyecto estén vinculadas de forma coherente, que no haya vacíos o cosas que no quedan claras, por ejemplo, que yo pida un financiamiento muy pequeño y resulta que yo voy a necesitar hacer viajes a un lugar muy alejado y no se explica cómo se va a obtener el dinero, o que las acciones no son coherentes con la metodología que se va a utilizar. Ese tipo de cosas se analizan en lo que son las convocatorias. Interdisciplinariedad. Como los problemas son complejos, es importante abordarlos desde distintos enfoques que estas miradas nos las van a dar diferentes disciplinas. Que haya una composición heterogénea en el equipo de trabajo. Y aquí es importante que esté presente toda la comunidad universitaria, docentes, investigadores, alumnos, personal de apoyo universitario, personas de la comunidad y otros actores. Por eso es que aquí ustedes piensen que en este curso se hablaba de que los destinatarios podían ser graduados, estudiantes, docentes, PAU. ¿Por qué? Porque es necesario para desarrollar la idea de extensión que el equipo que desarrolle este tipo de actividades sea diverso, forme parte de la comunidad universitaria, pero ustedes noten que las miradas de un profesor o de un graduado o de un estudiante son totalmente diferentes. Y esto permite enriquecer el desarrollo de una actividad extensionista. Por último, trabajar con la comunidad y regresar a la universidad una vez finalizado el proyecto con la identificación de nuevas líneas de investigación, nuevas propuestas de extensión. Es seguir, es un trabajo continuo, no es que presente un proyecto y listo, chau, se terminó. No, es seguir trabajando con él, ver cómo se lo puede mejorar, qué otras alternativas de trabajo existen, qué se puede investigar. Bueno. El tema de las dimensiones conceptuales de la extensión universitaria lo vamos a ver en el próximo video. Ahora terminamos con la primera con la primera parte de la clase 1. Nos vemos en el siguiente video. Cualquier consulta, ya saben, escriben en el foro de consultas o me mandan al mail. Y también van a tener después unos videos que se relacionan con el tema 1, por ejemplo, que yo les decía el tema de la reforma universitaria, van a tener unos pequeños videos para ampliar ahí, para ver un poquito más sobre este tema. Nos vemos en la clase siguiente.